Jesús Zelaya. Yo egresé el año 2021 en la pandemia y soy de la Facultad de Ciencias Matemáticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sí, en mi caso, bueno, la razón por la cual decidí estudiar la carrera de matemáticas, primero que nada no conocía, ¿no?, de la existencia de la carrera de matemáticas. Me enteré de su existencia gracias a un profesor de matemáticas en cuarto de secundaria, debido a que su hijo había ingresado también a la carrera de matemática en la Universidad Federico Villarreal, ¿no? Desde ahí me comenzó a dar mucha curiosidad acerca de la carrera, investigaba bastante acerca de cuál era la malla curricular, cuáles eran las salidas laborales, las oportunidades que podía tener uno al terminar la carrera, ¿no? Luego me di cuenta que también la carrera la ofrecían en diversas universidades como la UNI, en San Marcos, en la Católica, ¿no?, en la Villarreal también. Entonces comencé viendo cuál sería tal vez ya la mejor opción, ¿no? Porque previo a eso pensaba en seguir la carrera de Ingeniería de Minas o Ingeniería Civil. Pero ya en quinto de secundaria, como también el hecho de tener un buen profesor de matemáticas en la secundaria me hizo decidir por seguir la carrera de matemáticas, y por la historia, por los grandes matemáticos que habían estudiado acá en la San Marcos, decidí seguirla acá en San Marcos, la carrera de matemáticas. Bueno, mi experiencia en la universidad ha sido como una montaña rusa. Ha habido momentos en los cuales he estado muy feliz de poder comprender los teoremas, las demostraciones, los cursos que veíamos en clase, pero había momentos también en los que me sentía muy abajo, ¿no? Por ejemplo, al inicio nomás de la carrera, era muy chocante la matemática que veía en el colegio de lo que veíamos acá en la carrera, ¿no? En el colegio era como haya X, haya tal valor, y acá en la carrera es demuestra tal teorema, debes seguir tantos pasos, debes usar tales axiomas, y eso era todo un mundo nuevo para mí. Me costó bastante, la verdad, los primeros años, el poder adaptarme también a la exigencia de los profesores. Los profesores acá en la facultad no te lo ponen nada fácil, ¿no? Los exámenes eran bien dificultosos, pero la verdad, con el hecho mismo de ponerle ganas y de decir, bueno, vamos a hacer esto, decidí estudiar esta carrera y lo quiero hacer, ¿no? El hecho mismo de ser constante, seguir practicando, hizo que poco a poco, bueno, fuera mejorando, y también mi razonamiento lógico matemático fuera cada vez madurando más, y eso también me dio mucho gusto, ¿no? Fueron los momentos en los cuales considero que disfruté mucho la carrera, de cuando después de mucho esfuerzo poder entender cómo es que se demuestra tal, y poder entender el paso a paso, que a veces son como dos hojas, y eso la verdad es muy satisfactorio, ¿no? Esa satisfacción intelectual. Yo considero que han sido, bueno, ha habido muchos retos, ¿no? Creo que uno de los retos más importantes ha sido la capacidad de ser una persona disciplinada y autodidacta, ¿no? Muchos de los cursos que ves en la carrera, el profesor a veces como que no te da toda la teoría necesaria, ¿no? Entonces es necesario mucho que tú la complementes con los libros que también están en la bibliografía, que estudies siempre un poco más, ¿no? Que siempre estés buscando ejercicios para ponerlos en práctica, los teoremas que ves en clase. Yo creo que uno de los retos es también aprender a leer papers, aprender a comenzar a empaparte más con el texto científico, ¿no? Y que eso sea como que parte de tu día a día. Es mucha investigación la carrera. Tienes que estar constantemente leyendo, actualizándote, probando por tu cuenta todo lo que ves en los libros, ¿no? En los libros muchas veces van a ver el famoso esto es trivial y lo dejamos para el lector, ¿no? Y a veces eso implica que tú te sientes y te pongas con tu hojita a poder entender y desmenuzar cada capítulo del libro, ¿no? Entonces es mucho ese trabajo. Entonces van a haber muchos momentos que se puede decir como que son muy solitarios, de trabajar tú y entender bien los teoremas. Por eso los profesores muchos nos recomendaban también, para poder compaginar estos retos, hacer muchas actividades físicas, deportes, si pueden salir a correr, si pueden salir a manejar bicicleta, y también, de ser posible, si pueden hacerlo en grupo, ¿no? Ayuda mucho poder compartir y debatir los teoremas con más compañeros, más personas, para que también puedas enriquecer mucho tu formación, ¿no? A veces uno puede tener un punto de vista de cómo abordar un problema, pero tu compañero de al lado tiene otro completamente distinto, y eso enriquece mucho también tu manera de pensar, ¿no? He tenido compañeros que han sido también de inspiración y de admiración para mí, o sea, tenían una memoria sorprendente,
y una capacidad imaginativa para poder dar respuestas a los problemas de forma que a mí no se me hubieran ocurrido. Entonces, eso también alimenta más la motivación y te ayuda mucho a poder seguir esta bonita carrera que es la de matemáticas. Sí, bueno, en mi caso los cursos que me han abierto como que el panorama y me han ayudado mucho en el trabajo actual. El primero de ellos sería los cursos que veían sobre todo, por ejemplo, en el primer ciclo llevé el curso de complemento matemático. Hoy en día creo que no existe como tal ese curso porque creo la malla ha cambiado con el esquema de los cursos generales, pero ese curso ayudaba mucho porque veíamos teoría de números, en particular un libro muy bonito que es el de Peto Fresa, Introducción a la teoría de números. El poder entender, por ejemplo, la demostración de cada uno de los teoremas de teoría de números me ayudó mucho a formar e iniciar mi formación en tener ese razonamiento más lógico-matemático con respecto a las demostraciones y hacer unas demostraciones que sean ordenadas, claras, limpias, como les decían a los profesores, ¿no? Eso me ayudó mucho, como digo, a lo largo de la carrera a poder enriquecer ese aspecto formativo. Otro curso que también considero de mucha ayuda fue el curso de Introducción a la Programación, que lo llevamos en dos oportunidades. Había la parte 1 y la parte 2. En la parte 1 veíamos mucho el uso de C++, en la parte 2 veíamos programación orientada a objetos. Y yo anteriormente ese curso, o sea, sí había escuchado de programación, conocía de la importancia y la relevancia que tenía en el futuro tecnológico que vivimos, pero a partir de ese curso y de llevar las cosas como los pseudocódigos, comenzar a ver programas que nos dejaban como tarea, a mí la verdad me abrió un mundo nuevo, ¿no? Un mundo lleno de opciones. Entonces comencé a empaparme más con el hecho de aprender más lenguajes de programación, aparte de C++, Java y MATLAB, que lo veíamos en ese momento. Y eso la verdad me sirvió de mucha ayuda. O sea, no es como que directamente los conceptos que vi en ese curso me ayudan en el trabajo de hoy en día, pero sí me abrieron la puerta a un mundo que previo a ese curso no lo había explorado, ¿no? El curso de Introducción a la Programación. Posteriormente ya los cursos de los últimos ciclos como seminario de tesis y los cursos complementarios que llevaba también me ayudaron bastante para el tema de leer papers. Los profesores nos daban buenos consejos, ¿no? Acerca de cómo abordar un paper, cómo poder hacer una lectura más veloz para poder identificar los términos claves, y eso también me ayudaron bastante con el tema de mejorar mi capacidad de investigación, ¿no? Que ya en el trabajo ayuda bastante para cuando hay proyectos nuevos, retadores, y quieres poner nuevas ideas sobre la mesa, investigar papers, investigar qué se está haciendo en el extranjero, para no comenzar desde cero. Eso también me ayudó bastante. Entonces, en resumen, serían los cursos de introducción a las demostraciones, algo así como complemento matemático, que en mi caso fue el curso de programación, que me abrió el mundo a todo este tema de la tecnología, y por último los últimos cursos de seminario de tesis, que me ayudaron mucho a fortalecer mi capacidad de investigación. Sí, participé en varias actividades extracurriculares. Por un tiempo me estanqué, sentí que me estanqué en la carrera, no me estaba yendo bien en los cursos, me estaba costando mucho poder pasarlos, los pasaba pero con las justas, y sentía que, justo lo que hablábamos al principio, que había descuidado mucho la formación integral como persona, ¿no? Si bien es cierto, el ser humano, más en la universidad, la parte académica toma gran parte de nuestro tiempo, ¿no? Venimos a la universidad, tomamos los cursos, pero no debemos de cuidar la otra parte, ¿no? Lo que nos hace humanos también, ¿no? Que son las relaciones amicales, que son el poder tener un pasatiempo, la familia y todo eso, ¿no? Entonces, había descuidado mucho eso, pero cuando comencé a volver a retomarlo con las actividades extracurriculares, que en mi caso fue mucho el tema de correr. Acá lo bueno que la universidad, por el aniversario, hacía una competencia, ¿no? Entonces me apunté, recuerdo, en esa competencia, y eso comenzó como una bola de nieve, ¿no? A hacer esa pequeña acción de apuntarme a esa competencia hizo que luego me motivara a comenzar otros nuevos hobbies deportivos, como por ejemplo el ciclismo. Me uní a un grupo de ciclismo que estaba más cerca de mi casa, entonces los fines de semana podía salir con ellos, conocía nuevos lugares. También comencé con mis compañeros a
un proyecto de hacer un canal de YouTube, decíamos, aprendemos muchas cosas interesantes en la carrera, entonces me gustaría poder compartirlo con los chicos que vengan detrás, ¿no? Entonces creamos con 2 compañeros más un canal de YouTube, subimos videos acerca compartiendo demostraciones. Eso como que impulsó más mi creatividad, ¿no? De alguna manera tomaba tiempo hacer estas actividades, pero era como cuando volvía al lado académico lo hacía con más energía, ¿no? No era como cuando... Es como cuando tienes un problema que a veces no te sale y decides ir y un rato caminar, ¿no? Como para despejar la mente, es algo así, ¿no? Vuelves más recargado, ¿no? Aunque no parezca tal vez contraintuitivo el hecho de hacer otra actividad, pero la realidad como que vuelves más recargado y con más energía, más fresco también para poder abordar los problemas. Entonces, sí participé en varias actividades, como digo, las deportivas, correr, ciclismo, también diría creativas como la del canal de YouTube, y académicas también porque íbamos con mis compañeros a seminarios. Cuando venía, por ejemplo, matemáticos conocidos del extranjero, íbamos también al Inca, en La Molina, para poder escuchar sus conferencias. Y si habían también eventos científicos, trataba de ir, ¿no? Como estos de física, cuando hablan de temas de mecánica cuántica, también tratábamos de ir. Entonces, alimentar esa curiosidad, ¿no? Seguir alimentándola, eso me ayudó también bastante en la carrera. Lo bueno es que yo siento que la pandemia jugó bastante a mi favor, porque la pandemia fue como un momento de... A mí me agarra la pandemia casi en los últimos ciclos de la universidad, entonces era ya el momento de dar ese salto de la teoría al mundo laboral, ¿no? Buscar las prácticas, todo eso. Pero la pandemia como que puso todo en stand-by, ¿no? Y como que incluso las clases comenzaron muy tarde, recuerdo. De lo que en marzo creo que comenzaron en junio, si no mal recuerdo, ese año 2020. Entonces, eso dio mucho tiempo para poder reflexionar y pensar acerca de, ok, tenemos la pandemia, estábamos en casa, entonces tenía mucho tiempo para poder hacer otros proyectos, ¿no? Entonces, ese salto como que no lo sentí tan brusco, porque al tener ese tiempo adicional me permitió prepararme y aprender las habilidades necesarias para poder luego dar el salto ya al mundo laboral. Bueno, como lo comentaba, justo mis últimos ciclos de la universidad coincidieron con el tema de la pandemia, lo cual me dio mucho tiempo para poder prepararme y dar ese salto de la universidad hacia lo laboral, ¿no? No había una fecha exacta de inicio de clases, entonces ese tiempo libre pude iniciar un proyecto con un compañero de otra universidad, con el cual iniciamos a desarrollar proyectos tecnológicos que respondían a problemas que se tenían en la pandemia. Uno de ellos era el tema de las largas colas que había en los centros comerciales para poder acceder, ¿no? Por el limitado aforo. Comenzamos a desarrollar aplicaciones móviles que pudieran dar solución, de tal manera que las personas pudieran separar tickets. Ahí tuve mi primer experiencia así en el mundo real haciendo problemas de desarrollo de aplicaciones móviles. Aprendí mucho de programación, de frontend y de backend. Y después también con ese mismo amigo, así avanzando también con los proyectos, iniciamos un proyecto que respondía a la necesidad de las personas que tenían, a veces no querían ir en el transporte público porque era muy pequeño, muy poco aforo, ¿no? Y había mayor riesgo de contagio, entonces optaban por ir con bicicleta, scooter a sus centros de estudio, de trabajo. Y es así como nace este aplicativo Rutas, que lo que hace es poder ayudarles a encontrar una ruta óptima, ¿no? Ese proyecto pude verlo desde el inicio, desde el planteamiento de la idea, el desarrollo de la aplicación. Me metí mucho en la parte tecnológica, con personas muy capas, muy hábiles en el tema de desarrollo. Aprendí también ahí bastante. Y eso me permitió de alguna manera para lo que vendría más adelante, ¿no? Comencé a aprender a llamar APIs, a poder conectarme a bases de datos y todo lo que tiene que ver con el mundo de la programación. Y a la par también, cuando llegaba un poco el fin de ese proyecto, debido a que ingresamos a una incubadora de empresas,
pero no podemos seguir avanzando por el tema de que no llegamos a cumplir las metas finales que estaban relacionadas a las ventas. Entonces decidí retirarme también del proyecto. Eran los últimos ciclos de universidad y se daba la opción de poder ingresar a hacer prácticas en una entidad bancaria. Entonces postulé, pude pasar los filtros y así inicié también una nueva etapa a la par que terminaba la carrera como practicante en Data Science. Entonces, y luego ya, bueno, fui ascendiendo, fui mejorando, pero fue un poco la transición, ¿no? Primero de hacer proyectos, involucrarme mucho con el mundo de la programación, con el mundo del ecosistema de las startups, lo cual también me ayudó mucho a trabajar mis habilidades blandas. Y bueno, las oportunidades van llegando, pero lo más provechoso es poder ir haciendo proyectos. Sí, considero que la universidad fue un rol muy importante para entrar al mundo laboral. El hecho mismo de la carrera, ¿no? Los cursos que llevábamos, como comentaba también anteriormente, el curso de programación, de introducción a la programación, me abrió a un mundo y de querer explorar más de lenguajes de programación, entonces eso también me ayudó bastante. Los profesores también que tuve, que siempre fueron bastante incisivos en el tema de poder investigar acerca de las últimas tecnologías. Nos comentaban los testimonios de chicos que les habían asesorado en tesis, que ya eran egresados, que trabajaban en industria, y siempre repetían el tema del data science, de la ciencia de datos. Entonces fui investigando, ¿no? Los profesores siempre en eso hacían mucho énfasis. Tomé cursos extracurriculares, entonces tal vez no directamente en la carrera vimos los cursos de ciencia de datos y de las cosas que veo hoy en día, pero el hecho de estar en ese entorno y de que ese entorno te motive, tus mismos compañeros también, me ayudaron bastante para lo que se vendría más adelante. Desde mi experiencia yo les podría recomendar mucho que aprendan un lenguaje de programación. Tal vez les podría hablar desde lo que utilizo, que es Python, pero pueden aprender también otro tipo de lenguaje de programación. La idea es que lo aprendan, se sientan cómodos con el lenguaje, aprendan las librerías asociadas. Eso les va a ayudar mucho a poner y hacer proyectos que no requieren de mucho presupuesto, porque muchas de las librerías son de código abierto, y poder mostrar justamente de lo que son capaces de poder desarrollar, ¿no? Tener un portafolio de proyectos, eso va a ayudar bastante. Entonces les recomendaría mucho a que comiencen a aprender un lenguaje de programación, a que también no descuiden la parte de los fundamentos detrás de los algoritmos, sobre todo si se quieren dedicar a la ciencia de datos, poder entender las bases estadísticas y matemáticas, que ya la tienen por los cursos que llevan, o sea, álgebra lineal, cálculo, son bases también de la ciencia de datos. Solamente falta luego orientarlo para terminar de cerrar esa brecha que hay entre las herramientas que se utilizan hoy en día con justamente los conceptos que ya tienen, ¿no? Les va a ayudar bastante a poder, una vez que comiencen a utilizar los modelos y los algoritmos, a tener un fundamento más sólido de qué está ocurriendo detrás y no solamente verlo como una caja negra. Eso, y por último también el tema de las habilidades blandas, el hecho de poder comunicar correctamente las ideas, poder expresarse con claridad, poder comunicar términos técnicos a un público variado. Eso ayuda bastante a que los proyectos que desarrollen al fin y al cabo sean implementados, ¿no? Mientras más personas puedan entender el valor que ustedes están aportando a la empresa en donde se encuentran, entonces van a también poder tener una mayor llegada. Entonces no descuiden mucho el tema de la comunicación, y para ello por eso recomiendo bastante el hecho de que se unan a grupos, que en la misma universidad ya vayan desarrollando proyectos y que tengan ese espacio en el cual salgan de la zona de comodidad y puedan abrirse a compartir un poco lo que conocen. Entre los software útiles, uno de ellos hoy en día es bastante el uso de las herramientas de la nube. En mi caso en particular es el de Amazon Web Service y todos los servicios que están relacionados a por ejemplo Amazon SageMaker para poder hacer las implementaciones de los modelos de Machine Learning, Amazon
el de Athena para poder hacer las consultas a las bases de datos, el de S3 para poder hacer los almacenamientos, el de QuickSight para poder hacer los reportes gráficos. Así como tiene también Amazon todo su ecosistema de herramientas en la nube para poder hacer modelos, hay otras herramientas más, ¿no? Como la de Google, la de Microsoft, Azure, y hay muchas más opciones, pero la idea es que puedan comenzar al menos con una de esas y sentirse cómodos, ir haciendo proyectos de tal manera que cuando llegue el momento de la entrevista laboral puedan levantar la mano y decir, claro, sí he trabajado con estas herramientas, sí conozco, ¿no? Tal vez en la profundidad que lo van a conocer una vez que estén en la empresa, porque muchas de estas herramientas son de paga, entonces el pagar para poder usar todas puede ser que tal vez no esté al alcance de su bolsillo, pero hay algunas opciones para estudiantes, ¿no? Entonces, al menos tener ese conocimiento, ese nivel, les va a ayudar bastante. Así que les recomendaría mucho eso en el lado de los software de la nube. Y después también bastante con el tema de bases de datos. Aprender mucho de bases de datos, sobre todo porque va a ser de donde van a traer como que el material para poder construir todo, ¿no? Entonces, ahí tienen también bastantes opciones. Oracle, MongoDB, hay otras que son propias de la misma empresa, pero con que aprendan a hacer consultas, por eso hago mucho énfasis en SQL, va a ser de mucha ayuda para los skills que van a desarrollar más adelante, ¿no? Mi experiencia con las entrevistas laborales fue cuando hice para lo de las prácticas en el rubro de Data Science. Fue una entrevista grupal, nos ponían con diversos chicos y nos comenzaban a proponer diversas problemáticas de la empresa y uno tenía que contestar acerca de cómo iba a resolverlo, ¿no? Lo que ahí recomiendo bastante es que sean personas muy participativas en esos momentos de la entrevista, siempre levanten la mano, hagan preguntas, quieran de alguna manera darse a conocer, ¿no? Es un momento en el que te tienes que vender, entonces trata de mostrarte, participa bastante, comenta si ya tienes un proyecto que has desarrollado, ¿no? Eso te va a diferenciar del resto, ¿no? Siempre tienes que preguntarte, ok, estoy aquí, he llegado hasta esta fase, ¿no? Normalmente las entrevistas constan de distintas fases. Hay fases en las cuales son más, te envían un cuestionario por un form y tú lo tienes que llenar, pero a medida que vas pasando esas fases, vas llegando como que a las últimas en las cuales ya te ponen, bueno, creo que va a depender mucho de la empresa. Hay empresas que siguen otro tipo de esquema para manejar sus entrevistas, pero normalmente son al principio con las personas del área de recursos humanos y a medida que vas llegando ya a las últimas fases son con la persona directa con la cual estarías trabajando, ¿no? Entonces, investiga mucho, trata de llegar a esa entrevista con la mayor cantidad necesaria de herramientas disponibles que te beneficien a ti. Investiga mucho acerca del rol en el que vas a trabajar y la empresa a través de LinkedIn. LinkedIn es una herramienta maravillosa, entonces investiga, trata de contactar a las personas, envía muchos mensajes, ¿no? Puede ser que de 10 mensajes te respondan 4, pero esas 4 van a ser como mucho oro para el momento de la entrevista. Entonces, haz preguntas, trata de llegar muy bien preparado para el momento de la entrevista, ¿no? Y con mucha calma y sobre todo confianza en ti, ¿no? Tener mucha confianza y esa confianza se construye en base a conocer. Entonces, mientras más conozcas, mientras más herramientas tengas, vas a llegar con una buena confianza, buena actitud a la hora de la entrevista. Entonces, eso les recomendaría a los chicos. Ok, el trabajo que actualmente ocupo es de Model Risk Monitor. Es un rol asociado a poder darle el monitoreo a los modelos de riesgo. Los modelos Machine Learning que normalmente se construyen pasan por distintas fases, ¿no? Una de las primeras etapas es el planteamiento del problema, poder comenzar a coleccionar la data que va a ser necesario para poder construir el modelo, el desarrollo como tal del modelo, la implementación y el despliegue. Y una vez que el modelo comienza a tener vida y a usarse mes a mes, ¿no? Hay un rol de una persona que debe darle el adecuado seguimiento y levantar la mano si es que el modelo pierde puntos en su precisión y dar también respuesta a por qué ha habido una caída, ¿no? Y ahí es donde entra mi rol. Entonces, estoy en la fase, se puede decir, como de las últimas. Anteriormente ocupé otros roles que estaban asociados más al desarrollo del modelo como tal, pero el último ha sido como el seguimiento. Entonces,
¿De qué manera entra la matemática? Entra mucho en el lado de dar respuesta al seguimiento del modelo, ¿no? Porque normalmente cuando ocurre una caída en el modelo, hay dos ámbitos, dos esferas desde las cuales puedes dar respuesta a esa caída. Una de ellas es desde el negocio, por ejemplo, con esto de las AFPs que se liberaron para que las personas puedan retirar los montos que tenían, hasta un monto máximo creo de 20.000. Entonces, por ejemplo, eso afectó a que las personas tuvieran mayor liquidez en sus cuentas bancarias, ¿no? Lo cual movió, por ejemplo, el área de los pasivos, ¿no? Entonces, esto tiene un impacto directo en las predicciones y estimaciones que tienen los modelos, por ejemplo, de inferencia de ingresos, ¿no? Puede ser que para ese mes le infiera más, cuando en realidad no significa que esa persona, o sea, gana mensualmente más, ¿no? Simplemente por este efecto de liberación de AFP ocurrió particularmente en ese mes, ¿no? Es como un dato, como una cuestión atípica que no todos los meses va a ocurrir, ¿no? Entonces, ese tipo de respuestas uno debe ser capaz de darlas, justamente entendiendo cuáles son las variables que han entrado al modelo, ¿no? Esa podría ser una respuesta más en el ámbito del contexto social en el cual y las variables que entran en el modelo. Pero otra respuesta justamente es más desde el lado del algoritmo que utiliza el modelo predictor. El algoritmo normalmente tiene un fundamento matemático detrás, ¿no? Que tiene que ver justamente con minimizar una función de coste, que es un problema de optimización matemática. Entonces, poder entender ese fundamento como tal y entender la metodología que usa para entrenar y aprender y hacer sus predicciones es normalmente lo que te va a ayudar para cuando quieras dar la respuesta, tal vez ya no tan de negocio, sino la respuesta más desde el lado técnico. Uno, a partir del expertise y de estar en el día a día como data scientist, ir viendo modelos, va a aprender a darse cuenta cuándo es necesario dar una respuesta más de negocio y cuándo es necesario dar una respuesta más desde el lado técnico, debido a que van a haber momentos en los cuales la respuesta de negocio no sea suficiente para poder explicar la caída en la predicción del modelo. Y esta respuesta técnica con una base matemática sea tal vez la más conveniente. Entonces, ahí ahí el rol de la matemática entra mucho a tallar, al menos en el lado de la explicación teórica. Además que te permite también proponer nuevas ideas porque conoces los fundamentos, conoces las bases, entonces puedes ir proponiendo nuevas formas de poder utilizarlo y si conoces también a fondo la programación que hay detrás, puedes ajustar ciertos hiperparámetros de tal manera que te lleguen a tener mejores resultados. Los principales retos fueron sobre todo los términos de negocio. Recuerdo mucho que cuando llegué como practicante en las reuniones que teníamos con los jefes, había un glosario y un bagaje de cosas que yo no conocía. Por eso es que comencé a llevar como una libretita en la cual ponía cada uno de los términos nuevos y le ponía su determinado significado. Les pedía reuniones a mis jefes para poder entender un poco más acerca de los términos, por qué lo utilizaban, cuál era el contexto. Entonces, ese fue uno de los primeros retos. De hecho, muchos de los términos no es que se vean en la carrera, y va a depender mucho de dónde al final se desempeñen, ¿no? Porque van a haber términos, por ejemplo, en el sector banca, en el sector tecnológico habrán otros, en el sector salud habrán otros, ¿no? Y así cada sector debe tener su propio bagaje de términos únicos, ¿no? Que se utilizan ahí. Ese fue uno de los primeros retos. Después, el segundo diría que es el aprender a comunicar las ideas. Estaba muy acostumbrado a veces explicarlo de una manera más técnica, pero no tan aterrizada, poder elaborar correctamente las presentaciones también que llevaba a las reuniones. Lo aprendí mucho en el trabajo. Fue retador porque al fin y al cabo el cómo presentas tus ideas finales es también el resultado final que ven los jefes, entonces tienes que aprender a expresarlo y a comunicarlo de una manera efectiva, ¿no? Eso fue también retador. Diría que esos dos puntos sobre todo. Después también el ritmo mismo del trabajo también es bastante retador. Es un ritmo totalmente nuevo. Suelen poner ciertas fechas límites, entonces uno tiene que ir aprendiendo también a ir a ese ritmo, ¿no? que lo exige el trabajo. Entonces, diría que esos tres puntos. De hecho, sí existen bastantes vías de poder progresar, más ahora con el lanzamiento de la inteligencia artificial generativa.
ha causado como que todo un boom y toda una especie de ganas y de empeño en el banco por querer hacer las cosas apoyadas desde la inteligencia artificial, tanto así que incluso algunos están creando departamentos específicos y asignando roles específicamente para que puedan construir tecnologías y soluciones que usen justamente estos fundamentos. Creo que nos espera un futuro en el cual más y más, si bien es cierto, la inteligencia artificial prácticamente como que lo sabe todo, es como el cerebrito. Nosotros como seres humanos debemos de ser los comunicadores, ¿no? Y como que el que da esa comunicación transversal que se acompaña, ¿no? Se ayuda de la inteligencia artificial. En particular en el caso del banco hay mucho crecimiento porque, como les comentaba también, está regulado por la Superintendencia de Banca y Seguros. Entonces, al menos en el contexto peruano, hay un marco normativo que también exige que se hagan ciertos seguimientos, lo cual implica que se hayan nuevos roles específicamente para esos seguimientos que se están creando. Entonces, hay nuevos roles, hay nuevos retos, hay nuevas tecnologías que se pueden comenzar a explorar para usarlas en el banco, y seguramente cuando se comiencen a usar se crearán también nuevos marcos normativos para poder usarlo, ¿no? Especialmente en el caso de riesgos. Van a haber otros casos en los cuales probablemente se tenga una mayor libertad, no haya como tal un ente regulador, pero considero que sí hay una amplia, y está creciendo, creo, el margen para poder seguir creciendo, ¿no? Al menos en el lugar donde estoy siempre hay constantemente iniciativas y oportunidades para poder ir creciendo. Igual, si en el lugar donde te encuentras probablemente no hay o no se abren esos espacios, uno siempre debe ir buscando, siempre debe ir haciendo preguntas de tal manera que pueda asegurar su crecimiento, ¿no? Si sientes que no estás creciendo lo suficiente, si te sientes estancado, entonces probablemente sea una señal de que debes hablar con quien es tu superior, debes hacerle una propuesta, ¿no? O sea, siento que acá ya llega mi límite, me gustaría seguir creciendo. Entonces, siempre ser totalmente transparente, ¿no? Comunicarle tus ideas, comunicarle hacia dónde quieres llegar, y si tal vez no es ahí, bueno, tal vez sea el momento de decir hasta luego y tomar un nuevo rumbo, ¿no? Oportunidades, al menos en el área de la tecnología, hoy en día, con todos los lanzamientos que están habiendo rápidamente, creo que estamos viendo una época en la cual se necesitan más bien nuevos roles, nuevos perfiles. Entonces, sobre todo mantenerse actualizado. Sí, definitivamente al principio, antes de las prácticas en el banco, probé distintos perfiles. Me comenzó a interesar, por ejemplo, mucho el tema del marketing, y hice una pasantía en Marqui, que es justamente una iniciativa de la Universidad de Lima acerca de poder ver el tema de marketing digital. Apoyé ahí un tiempo, como casi 4 meses, a una emprendedora que hacía temas con el crochet. Apoyamos a hacerle la construcción de la marca, de su branding, de su empresa. Ahí le ayudamos con las redes sociales, a tener una imagen digital como tal en las redes. Fue muy interesante, fue muy distinto porque fue más un trabajo colaborativo. Teníamos reuniones y sesiones con ella semanalmente, veíamos cómo le podíamos ayudar con la empresa, nos contaba acerca de sus aspiraciones, y al menos me pareció muy interesante porque sentía como que esa ayuda real, ¿no? De decir como que, ok, tienes esta meta y cómo yo le puedo ayudar a poder lograr sus objetivos, ¿no? Y a través del marketing, cómo se podía lograr, ¿no? De hecho, me pareció muy interesante. A un punto como que decidí querer seguir profundizando, pero luego se abrió la oportunidad más de la práctica en el banco, entonces hasta ahí nomás llegó mi experiencia con el tema del marketing digital. Y previo a eso, con el hecho de las aplicaciones móviles, de hecho fue todo el desarrollo de apps y programación, que también fue un mundo interesante, ¿no? Poder programar, sentarte y hacer casi desde cero, ¿no? En ese tiempo no había como ChatGPT o esto que te da todo ya como que el código, entonces uno mismo tenía que ir haciéndolo todo manual y haciendo preguntas en foros o a veces a los compañeros que teníamos en el equipo para poder ir avanzando. Entonces, poco a poco así
fui avanzando, se puede decir, probando esos otros sectores en el rubro de la programación, del marketing. Aparte de ello, podría mencionar el tema de cuando estuvimos en la incubadora de empresas, que vimos el tema de las startups y ver el tema del levantamiento de capital, de tener las reuniones, de poder conseguir personas que nos ayuden a querer crecer. Entonces eso también fue muy enriquecedor. Creo que cada una de esas experiencias fue, al fin y al cabo, sumando para lo que vendría más adelante. Entonces les animo también a que puedan probar otros sectores. Si tienen ese bichito, esa curiosidad de querer probar nuevas cosas, pruébenlo. Puede ser como un voluntariado, puede ser como un pequeño proyecto, no necesariamente de frente ingresar a ese trabajo, pero les va a ayudar mucho a luego al final darse cuenta más o menos en dónde quieren dirigir su rumbo, ¿no? Y creo que como matemáticos tenemos esa capacidad transversal de poder irnos adaptando a los nuevos lugares y nuevos retos que se vengan, ¿no? Entonces, eso diría. Yo sí les recomendaría la carrera de matemática definitivamente por el hecho de la formación que llevas con respecto a la formación lógica matemática que te ayudan los cursos, las tareas, los trabajos durante la carrera. Te ayuda mucho de ese lado, ¿no? A poder formar ese razonamiento lógico, a poder tener esa capacidad de abstracción, como lo hablábamos también, que de alguna manera es un plus que te ayuda mucho a tenerlo. Creo que es como un hábito que se te va formando a través de los años, a través de los cursos, los libros que vas leyendo, las demostraciones que ves en los exámenes, que ya se te va de una manera como que quedando contigo, ¿no? De hecho, hoy en día el rubro de la ciencia de datos en particular, personas llevan un bootcamp o llevan cursos más cortos y terminan ahí, pero en realidad, o sea, lo que hace eso es como que darte una pequeña introducción, ¿no? A un mundo que es mucho más grande, ¿no? Hay cosas, hay fundamentos detrás de cada uno de los algoritmos y si quieres entenderlos a esa profundidad, yo creo que esta es una carrera que te va a abrir las puertas, que te va a dar las herramientas necesarias para poder entenderlas, ¿no? Sobre todo los cursos de estadística, los temas de probabilidad, como decía, el curso de álgebra lineal, el curso de cálculo, son fundamentos básicos. Bastaría con cerrar algunas brechas, ¿no? También les motivo a los cursos extracurriculares a poder llevarlos para poder cerrar esas brechas, pero que ya serían mínimas con respecto a toda la base y fundamento matemático que tendrías como estudiante de la carrera de matemáticas. Entonces, sí les animaría a poder seguir la carrera. Bueno, y como conclusión para todos los estudiantes de matemática, la carrera no es nada fácil, como ya lo pueden ver. Los exámenes, los profesores te la ponen difícil, pero de alguna manera esa exigencia te lleva a dar esa milla extra, ¿no? A querer superarte a ti mismo. Y es un poco la filosofía que debes tener en la vida, ¿no? Siempre querer dar un paso más, una milla extra más, ¿no? Siempre dar lo mejor de ti. Entonces, así va a ser la verdad en la vida, es mucho esfuerzo, mucho trabajo. Entonces, continúen adelante. Va a haber días en las carreras en las cuales se van a sentir abajo porque han estudiado mucho, pero no han llegado a la nota que querían. Pero sin embargo, que eso no los desanime, no los desaliente. No tomen decisiones en esos momentos de crisis, dejen que pase la tormenta y cuando esté todo calmado recién tomen la decisión. No es bueno tomar decisiones en esos momentos. Y sigan adelante, es una carrera que de hecho hay mucho esfuerzo por detrás. Van a aprender mucho, apóyense mucho, trabajen conjuntamente, formen círculos de estudio de una manera para que se puedan apoyar. Es bueno poder entender los puntos de vista de los demás y cómo también ellos abordan los problemas. Es una carrera que a veces demanda mucho tiempo estar solo, leyendo, pero está bien eso, pero también está muy bien compartir. No dejen de lado esa parte humana, ¿no? Somos seres humanos y nos gusta compartir, nos gusta relacionarnos. Es importante que el ser humano se relacione y que pueda compartir, entonces no dejen de desarrollar ese lado, compartan, debatan, vean las nuevas ideas y cómo los otros proponen las soluciones. Y no descuiden mucho la formación integral. Están en una etapa clave de su vida, ¿no? Son jóvenes, están formándose, están desarrollándose, entonces el lado académico está bien, es perfecto, va a involucrar gran parte
del tiempo cuando tú estás en la universidad, pero también si puedes llevar actividades extracurriculares que desarrollen tu creatividad, que te motiven, que te nazcan a ti hacerlas, dales una oportunidad, dales un chance. Dedica un tiempo también a eso. Aunque parezca que te desvía de lo principal, que es los estudios y el examen, en realidad no lo hace así, sino te desarrolla como persona, te permite desarrollarte de una manera integral, y cuando vuelvas a sentarte a la mesa y agarrar el libro y continuar con la demostración, lo vas a hacer con una energía y una fuerza mayor que si no hubieras hecho esas actividades extracurriculares. Entonces les motivo a no dejar también ese lado y continuar hacia adelante.